Se supone que los hoteles son refugios temporales seguros, lugares donde puedes cerrar la puerta, recostar la cabeza y saber que nada malo puede alcanzarte. Pero a veces, los crímenes más horribles no ocurren en callejones oscuros o edificios abandonados. Pueden ocurrir en habitaciones limpias, detrás de puertas cerradas, mientras el resto del mundo duerme a solo unos metros de distancia. Estos no son crímenes de oportunidad, son crímenes cometidos por personas de confianza. En cada uno de estos casos, las víctimas pensaban que estaban seguras. Estaban viajando, estaban trabajando, estaban conociendo a alguien en quien creían poder confiar, y ninguna de ellas salió viva de su habitación de hotel. Desde traiciones brutales hasta desapariciones escalofriantes y muertes que aún no tienen explicación, estas son las 5 historias de crímenes en hoteles más perturbadoras. Ben Novak Sr. era hotelero, y de hecho fue el cerebro detrás del infame y lujoso Hotel Fontainebleau Miami Beach. Es un lugar emblemático de Florida, y en su momento fue muy popular entre la élite de Miami. Bernice, su esposa, era una socialité de alto nivel. Fue una exmodelo de moda de Nueva York, y posiblemente eran una de las parejas más distinguidas de los años 70 en Florida. Bueno, en 1956, Bernice dio a luz a un hijo al que llamaron Ben Novak Jr. Ben nació en el lujo, pero en realidad su vida fue bastante miserable. Muchas veces, la gente realmente idealiza crecer con dinero, fama y conexiones, pero la vida de Ben era una realidad muy diferente y dolorosa de lo que es tener padres exitosos y socialites. Ben prácticamente fue criado por niñeras y sus padres nunca estaban cerca. Por esto, él se sentía muy aislado. Su único escape realmente eran los cómics, y Batman era uno de sus favoritos. No tuvo muchos amigos mientras crecía, y cualquiera que se relacionara con él probablemente lo hacía solo por su influencia y dinero, lo cual es muy deprimente para un niño. Era el heredero de la fortuna y el negocio de su padre, pero también tenía talento para los negocios. Era un profesional organizando convenciones en el hotel y reuniendo a todas las personas influyentes bajo un mismo techo. Era un maestro para hacer contactos, y a medida que Ben crecía, empezó a desarrollar una fijación con estos eventos, las fiestas, las acompañantes y la vida glamurosa y llena de dinero. Pagaba con frecuencia a trabajadoras sexuales y era un fiestero en toda la extensión de la palabra, y aunque trabajaba duro, se divertía aún más en las fiestas. Sus intereses lo llevaron a una mujer que pronto se convertiría en su compañera de vida, y su nombre era Narcisa Beliz, aunque la conocían por el apodo de Narcy. Ella era originaria de Ecuador y ya había estado casada antes, e incluso tenía una hija llamada Maya Bad. La familia se mudó a Nueva York, pero luego el matrimonio de Narcy se vino abajo y su esposo la dejó a ella y a su hija para que se las arreglaran solas. Y desde que Narcy era joven, tenía el sueño de estar rodeada de riqueza. Ella quería toda la ropa elegante, joyas caras, accesorios de edición limitada, autos que llamaran la atención en la carretera y vacaciones de lujo, todo eso. Y como madre soltera, trabajaba como costurera en Nueva York, pero luego se mudó a Miami con su hija para empezar de nuevo. Pero pronto se topó con una amarga realidad. No pudo encontrar trabajo. En ese momento, sabía muy poco inglés y realmente no destacaba en el competitivo mercado laboral. Así que Narcy no tuvo más opción que recurrir al trabajo sexual. Al menos, así es como ella lo sentía. Era fácil, pagaba las cuentas y le permitía interactuar con la élite de Miami, así que eso fue lo que hizo. Y se cruzó en el camino con nada menos que Ben Novak Jr., de 27 años, el heredero de la fortuna Fontainebleau. Después de una noche de baile y diversión, Ben y Narcy se enamoraron. Ben colmó a Narcy de regalos, dinero y vacaciones caras, y para Narcy era como haberse sacado la lotería. Bueno, la familia de Ben no estaba precisamente feliz con la relación de Ben. Ben Sr. ya había fallecido en ese momento, y Ben Jr. se había acercado mucho a su mamá con los años. Los dos hablaban regularmente por teléfono e incluso se reunían de vez en cuando. Pero Narcy no era la nuera que Bernice esperaba. Ella esperaba que Ben encontrara a alguien dentro de su círculo, pero él ya se había conformado con Narcy. En 1991, Ben y Narcy se casaron, y Ben no solo consiguió una compañera de vida, sino también una socia de negocios. Narcy se infiltró en su negocio y se encargó de la mayoría de las reservaciones, la planificación de convenciones y las reuniones con los clientes. Narcy se daba la gran vida, ahora era una esposa adinerada y pasaba sus días administrando el negocio de Ben y yendo de compras en cuanto se le antojaba. Ben también recibió a la hija de Narcy, Maya Bad, con los brazos abiertos. Ella había formado un vínculo muy amistoso con Ben. Él era como una figura paterna y un buen amigo para Maya Bad. Narcy y Ben vivían de manera muy lujosa y feliz, y Ben hizo realidad su sueño de toda la vida de comprar un batimóvil.
Y Narcy estaba rodeada de lo mejor, una gran mansión, filas y filas de autos, una tarjeta de crédito que básicamente no tenía límite. Ya tenían la vida resuelta. Hasta que sucedió algo totalmente inesperado. La mamá de Ben, Bernice, falleció trágicamente en su casa de Fort Lauderdale el 4 de abril de 2009. Su fallecimiento fue considerado como una caída accidental mientras intentaba salir de su auto en el garaje, y Ben quedó devastado. En ese momento de su vida, él era muy cercano a su mamá, y ahora ella ya no estaba. Claro, Bernice era mayor, pero estaba relativamente sana para su edad, y nunca antes había tenido un problema tan serio de tropezar y caerse. ¿Pero qué pasó? Ben cayó en depresión después del fallecimiento de su mamá, y se sumergió en el trabajo para sobrellevarlo. Narcy estuvo ahí para él en todo momento, y bueno, la vida siguió. Pero poco menos de 3 meses después, alguien más encontraría un final trágico, y eso dejaría a todos impactados. Julio de 2009 fue un mes ocupado para Ben y su negocio. Estaba organizando convenciones para Amway Global International y se esperaba que llegara mucha gente. El 12 de julio se estaba llevando a cabo una convención en el Hotel Hilton en Rye Brook, Nueva York, y Narcy y Ben se estaban hospedando en la suite penthouse del Hilton. Y en la mañana del 12 de julio, las grabaciones de seguridad del hotel, así como los registros de acceso con tarjeta, revelaron que Narcy había salido de la suite del hotel para desayunar con su hija en la planta baja, y esto fue alrededor de las 7 a.m. Cuando Narcy regresó después del desayuno, 1 hora más tarde, hizo un descubrimiento escalofriante. Su esposo, Ben Novak Jr., de 53 años, fue encontrado sin vida en su cama. Había sufrido un ataque brutal, y la policía fue llamada de inmediato. En poco tiempo, el Hotel Hilton estaba lleno de patrullas, cinta de escena del crimen y muchísimas preguntas. Ben era un hombre de negocios muy exitoso, que estaba a solo unas horas de organizar una convención para su empresa. Pero ahora lo encontraron tras haber sufrido un ataque mortal en la cama de su hotel. Entonces, ¿qué había pasado? Bueno, la policía primero habló con Narcy porque ella era la única que estaba con Ben en la habitación del hotel. Narcy no tenía idea de quién podría haberle hecho esto, y en el momento del asesinato, Narcy estaba afuera desayunando con Maya Bott. Entonces, ¿quién podría haber tenido acceso a la suite de hotel de Ben y haberlo atacado dentro de ese lapso de 1 hora? El problema con el asesinato de Ben era la gran cantidad de sospechosos. Pudo haber sido cualquiera en ese hotel. Ben no era un tipo común. Era un hombre de negocios despiadado y terco que sabía lo que quería, cuándo lo quería y cómo conseguirlo bajo cualquier circunstancia. Tampoco era precisamente la persona más simpática, así que terminó con muchas relaciones tensas con sus socios de negocios y otras personas. Así que esto podría ser obra de cualquiera que quisiera deshacerse de Ben, ya fuera por algún conflicto de negocios o por algún comentario grosero durante las reuniones. Tampoco ayudó a la policía que Ben fuera un blanco perfecto. Con sus padres ya fallecidos y una fortuna multimillonaria heredada, cualquiera podría haber querido sacarlo del camino para quedarse con su enorme fortuna. El motivo literalmente pudo haber sido cualquier cosa: codicia, celos, enojo, complejo de millonario, lo que sea. Así que la policía tuvo que trabajar rápido para reducir la lista de sospechosos y revisar a cada persona en este hotel, uno por uno. Por lo que sabía la policía, el atacante ni siquiera podría estar en el hotel mientras investigaban el crimen, así que la policía corría contra el reloj. Bueno, los investigadores ya tenían a alguien en la mira desde el principio. Y no fue por algo sospechoso que dijeran o hicieran, sino que más bien era algo bastante obvio. Tenían que investigar a la esposa de Ben, Narcy. O sea, además, ¿quién se beneficiaría más de la muerte prematura de Ben? Por supuesto, sería Narcy. Narcy fue llevada a la estación de policía para hacerle unas preguntas. Se suponía que solo sería un interrogatorio de rutina. Pero la policía empezó a sospechar aún más de Narcy cuando Narcy empezó a hablar de más. ¿Cómo? Bueno, Narcy pensó que era un gran momento para preguntarles a los investigadores si Ben había fallecido debido a un ataque al corazón. Dado el estado en que encontraron a Ben, no había manera de que hubiera fallecido por causas naturales o problemas de salud. Y así, esas preguntas hundieron cada vez más a Narcy. Si la policía no sospechaba de ella antes, definitivamente ahora sí lo hacía. Narcy parecía devastada, pero su actitud, las preguntas que hacía y la manera en que las hacía simplemente levantaron sospechas por todos lados. Y además, Narcy era la única persona, aparte de Ben, que tenía la llave de esa suite de hotel. Así que habría sido muy difícil para cualquier persona ajena entrar a la suite y atacar a Ben, a menos que se le hubiera dado la llave.
Fue entonces cuando la policía revisó los registros de las llaves electrónicas con más cuidado. Descubrieron que, aparte de entre las 7 y las 7:30 am, cuando Narcy salió a desayunar, ella usó su llave una vez a las 11:30 pm la noche anterior. La tarjeta de acceso de Ben no tuvo actividad durante ese periodo de tiempo. Además, la policía habló con testigos en el hotel y ellos afirmaron haber visto a una mujer parecida a Narcy caminando por el hotel con 2 hombres, y ninguno de ellos era Ben. Entonces, la policía decidió citar a alguien cercano a Narcy y Ben, May Abad. Ella proporcionó a la policía información muy preocupante. May Abad le dijo a la policía que el matrimonio de Narcy y Ben se estaba desmoronando gravemente. Ben, antes de su asesinato, le estaba siendo infiel a Narcy con otra escort y actriz llamada Rebecca Bliss. Esta relación con Rebecca se estaba volviendo muy seria, según la propia amante, y Ben le había confiado que pensaba dejar a Narcy para estar con Rebecca. Bueno, de alguna manera Narcy se enteró de esto y no lo iba a permitir. A ella no le importaba tanto Ben, sino más bien el estilo de vida lujoso que su dinero le daba. No quería dejar ir esa vida de ensueño, no quería divorciarse de Ben y quedarse solo con unos míseros $65,000 en la pensión alimenticia. No, ella quería toda la herencia. Narcy no quería volver a su vida de antes. Tratando de llegar a fin de mes trabajando en varios empleos y teniendo que preocuparse por la renta y las compras, no quería que Ben siguiera adelante sin ella y fuera feliz con Rebecca. Los investigadores más o menos esperaban esto, pero cuando se enteraron de la obsesión de Narcy con el dinero y el lujo, se quedaron un poco sin palabras. Sabían que Narcy tenía un motivo, pero aún querían descubrir cómo lo había hecho. Bueno, resolvieron esto bastante pronto, porque las cámaras de seguridad del hotel mostraron a Narcy con un hombre conocido. Era el hermano de Narcy, Cristóbal Beliz. La policía también lo llamó para una entrevista, y a partir de ese momento solo fue un intercambio de acusaciones. Cristóbal culpó de todo a May Abad, la hija de Narcy. Le dijo a la policía que May Abad era la instigadora y que ella había contratado a alguien para que mataran a Ben por alguna razón extraña. Sin embargo, la policía sinceramente no creyó la historia de Cristóbal. Era muy vago y no había pruebas reales que respaldaran sus acusaciones. Bueno, después descubrieron que Cristóbal estaba transfiriendo dinero a alguien llamado Alejandro Gutiérrez García, y él tampoco era un desconocido para la policía. Tenía un historial delictivo y actualmente también estaba en prisión por un delito no relacionado. Así que cuando la policía lo interrogó, fue muy cooperativo y contó todo, no solo un poco, sino absolutamente todo. Lo contrataron para asesinar a Ben Novak Jr., pero tristemente eso no es todo, porque también lo contrataron para otra cosa. Una muerte que ocurrió solo 3 meses antes del fallecimiento de Ben. Bernice Novak, la mamá de Ben. Ella no tropezó ni sucumbió a sus heridas, fue asesinada. La charla con Alejandro fue muy fructífera porque les estaba dando a los detectives información muy valiosa, no solo sobre el ataque a Ben, sino también sobre la muerte de Bernice. Cuando la policía pidió detalles, Alejandro les dijo a los investigadores que Cristóbal se le acercó y que quería que tanto Ben como Bernice desaparecieran del panorama. Y Cristóbal recibió instrucciones de nada menos que su hermana, Narcy, para llevar a cabo los ataques. Narcy quería que Bernice desapareciera primero para que el único beneficiario de la herencia fuera Ben. Pero cuando Ben empezó a mirar a otras mujeres y planeaba dejar a Narcy para siempre y quedarse con Rebecca, Narcy tuvo que idear un plan para quedarse con toda la herencia y financiar su estilo de vida tan opulento. Narcy le había confiado a su hermano Cristóbal lo de la herencia y cómo realmente no le agradaba a su suegra y quería que desapareciera. Cuando Narcy sugirió un atentado contra Bernice, Cristóbal estuvo de acuerdo con el plan y contrató a Alejandro para encargarse de Bernice. Alejandro logró entrar a la casa de Bernice, y mientras ella bajaba del auto, él la atacó por detrás con un arma y cumplió el encargo. Durante la investigación policial, las circunstancias eran muy sospechosas. Había un rastro cuestionable y escalofriante de sangre desde el auto de Bernice hasta el interior de la casa, pero de alguna manera su fallecimiento aún fue considerado un accidente. Bueno, no ahora, especialmente con la información que tenía la policía, porque alguien había asesinado a Bernice, y el siguiente objetivo era su hijo, Ben Jr. 3 meses después, Narcy contactó de nuevo a Cristóbal para pedirle ayuda con su esposo infiel, Ben, y se hizo un plan para llevar a cabo el ataque en la habitación del hotel antes de la convención. Bueno, Cristóbal volvió a contactar a Alejandro, y esta vez 2 hombres más se unieron al plan, Joel González y Denise Ramírez. Los 3 hombres fueron dejados entrar a la suite de hotel de Ben y Narcy por la propia Narcy la mañana del 12 de julio de 2009 y fue entonces cuando ocurrió el ataque.
Los tres hombres atacaron a un Ben indefenso, y Narcy estaba justo ahí en la habitación, dándoles instrucciones a los hombres sobre qué hacer después. Ella también participó en el ataque hasta que Ben perdió la vida trágicamente. Luego, todos los atacantes simplemente se fueron como si nada, y Narcy incluso se paró frente a los pasillos donde estaban las cámaras durante el ataque para fabricarse una coartada para después. Se le vio jugando con su teléfono en algunas de las grabaciones, enviando mensajes de texto y luego llamando a alguien. Bueno, en julio de 2010, Narcy Novak y Cristóbal Beliz fueron arrestados por el asesinato de Ben Novak Jr., así como por el asesinato de Bernice Novak. Sí, después de que todo eso sucedió, el caso de Bernice fue reabierto e investigado como un homicidio. Fueron acusados de asesinato, conspiración para cometer asesinato, violencia doméstica, acoso, lavado de dinero e incluso manipulación de testigos. El dúo de hermanos fue juzgado juntos en un tribunal federal en White Plains, Nueva York, 2 años después de su arresto. Su defensa fue echarle la culpa a la hija de Narcy, Maya Bad. Querían echarle toda la culpa a ella, pero al final no tuvieron éxito porque, fíjate, el siguiente objetivo de Narcy y Cristóbal era May Abad. Narcy realmente no quería que la herencia de Ben fuera a parar a nadie más que a ella. De hecho, estaba dispuesta a mandar a matar a su propia hija por dinero. ¿Te imaginas cómo debió haberse sentido May Abad cuando se enteró de esto? Su propia madre no sintió ni la más mínima duda en sacar a su hija del camino por dinero. Al final, Narcy y Cristóbal fueron declarados culpables de todos los cargos. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Alejandro, Joel y Denise se declararon culpables de los crímenes y recibieron sentencias mucho menores. Narcy Novak actualmente está encarcelada en el Instituto Correccional Federal en Tallahassee, Florida. Cristóbal, por otro lado, está preso en Kentucky. En cuanto a la herencia de Ben, Narcy no recibiría ni un solo centavo de ella. Y al final, Maya Bad y sus hijos son elegibles para recibir la herencia de Ben, que suma $4.2 millones. Me hubiera encantado ver la cara de Narcy cuando se enteró de que el dinero por el cual planeó todos estos horribles asesinatos no iba a ser suyo ni pronto ni nunca. Narcy no vio nada más que su propia avaricia y no dudó en quitarle la vida a la gente por eso. Es simplemente devastador que Ben y Bernice perdieran la vida a manos de alguien que era como de la familia. La avaricia se llevó 2 vidas y al final no quedó nada. Christine Ann Engelhardt nació en Richboro, Pensilvania, y era la única hija de los padres Doreen y Thomas Engelhardt. Christine era muy ambiciosa y también estaba muy unida a sus padres. Como era hija única, hacía todo con sus padres, especialmente con su mamá. Según su mamá, Doreen, ella y Christine eran inseparables. Eran más como mejores amigas que como madre e hija. Christine era ordinaria y única al mismo tiempo, y le encantaba Disney y tenía una obsesión con la playa. También era una fanática empedernida de Jersey Shore. Su trabajo soñado era ser intérprete de español, y si no estaba ocupada al aire libre y en su elemento, se le veía perfeccionando su español. En resumen, Christine era una joven maravillosa que irradiaba calidez y amor donde quiera que iba. En el momento del caso, Christine estaba de vacaciones de primavera, esperando con ansias su primer viaje sola a Miami. Miami era literalmente el lugar perfecto para Christine porque le encantaba la playa y el sol, así que reunía 2 de sus cosas favoritas, la playa y el sol. Como todos, Christine también estaba cansada de estar encerrada en casa durante el confinamiento, y en 2021, cuando se levantaron las restricciones y los lugares públicos finalmente volvieron a abrir, Miami Beach se convirtió en un punto de encuentro para turistas, estudiantes universitarios e incluso locales que habían estado en casa por lo que parecía una eternidad. Christine iba a hacer este viaje sola, y estaba bastante emocionada. Le había prometido a sus padres mantenerse en contacto con ellos y mantenerlos al tanto de todo. Aunque Doreen y Thomas estaban felices de que Christine hiciera su primer viaje sola a Miami, también estaban preocupados. Los viajes en solitario, por muy divertidos y emocionantes que sean, pueden terminar siendo bastante impredecibles. No estás en tu lugar seguro. Literalmente estás en un lugar que no conoces o conoces muy poco, y simplemente es extraño, aunque ni siquiera esté al otro lado de una frontera. Así que los padres de Cristina se sentían igual que cualquier otro padre preocupado, pero decidieron no sofocar a Cristina con su preocupación y ansiedad, y simplemente dejarla divertirse. Así que Cristina hizo sus maletas y se fue a Miami. Estaba contando los días y probablemente ya había hecho todo un itinerario de cosas para hacer en Miami.
Pero este viaje, que se suponía que sería un momento memorable para Christina, se convirtió en un recuerdo para sus padres y seres queridos que nunca podrán borrar de sus mentes, aunque quisieran. Christina había aterrizado en Miami y estaba a punto de divertirse muchísimo, y así lo hizo. Christina se estaba hospedando en el Hotel Albion, que tenía vista al agua azul y las arenas doradas de Miami. Christina fue a diferentes lugares y pasó mucho tiempo bajo el sol y junto al vaivén de las olas. Era un sueño hecho realidad para Christina, pero todo terminaría en una completa tragedia. Aunque es difícil determinar exactamente lo que sucedió paso a paso, la actividad de Christina y lo que estaba haciendo antes de los hechos de este caso se reconstruyen a partir de imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos. Así que en algún momento del 17 de marzo de 2021, Christina estaba en un restaurante junto a la playa donde fue abordada por dos hombres. Eran Yvonne Collier, de 21 años, y Dorian Taylor, de 24 años. De nuevo, no sé exactamente cómo comenzó la interacción o si los chicos ya habían visto a Christina antes, pero lo que sí sabemos es que Christina y este par de hombres fueron vistos en un restaurante local. Se les vio conversando y luego se les vio a todos saliendo juntos. Ahora, en algún momento de esto, se cree que los chicos le dieron a Christina una extraña pastilla verde. Nadie está seguro de si esta pastilla le fue dada a Christina sin que ella lo supiera o si ella la tomó conscientemente, si la tomó voluntariamente o no, o si estos chicos pusieron la pastilla en la comida o bebida de Christina. Algunas fuentes dicen que a Christina le dieron la pastilla en la mesa del restaurante, mientras que otras dicen que la tomó mientras caminaba de regreso a su hotel, pero de cualquier manera, Christina la tomó. De inmediato, Christina empezó a sentirse bastante somnolienta. Algunas personas vieron a Christina tan adormilada que parecía que estaba a punto de desmayarse ahí mismo en el suelo. Pero cuando Christina y estos tipos llegaron a la habitación del hotel, Christina estaba luchando por mantenerse en pie. Las grabaciones de las cámaras de seguridad, así como las declaraciones de los testigos, demostraron que Dorian o Yvonne tuvo que pasarle un brazo por los hombros a Christina para que no se cayera. Las grabaciones de las cámaras de seguridad, así como las declaraciones de los testigos, demostraron que Dorian o Yvonne tuvo que pasarle un brazo por los hombros a Christina para que no se cayera. Las grabaciones de las cámaras de seguridad también mostraron que los hombres entraron al cuarto de Christina con ella y un tiempo después se les vio salir del hotel, pero ahora no había rastro de Christina. La teoría más obvia que cualquiera puede imaginar es que Christina seguía en su habitación de hotel y probablemente estaba dormida. Pero eso estaría muy lejos de la verdad. Al día siguiente, el 18 de marzo de 2021, la policía de Miami fue llamada al Hotel Albion porque encontraron a alguien inconsciente en su habitación. Supongo que fue uno de los empleados del hotel o del personal de limpieza quien finalmente hizo el descubrimiento, pero los detalles son un poco confusos aquí. Pero cuando la policía entró en la habitación de la ocupante, encontraron a una joven de 20 y tantos años parcialmente vestida, acostada boca abajo. No había señales de que hubieran forzado la entrada, pero todas las pertenencias de la mujer habían desaparecido. Su dinero, su teléfono, sus tarjetas de crédito, todo. La policía no necesitaba más confirmación para saber que a esta mujer la habían robado. ¿Pero qué le pasó a ella? Bueno, cuando revisaron a la joven para ver si tenía signos vitales, desafortunadamente no había ninguno. Ella ya había fallecido hacía tiempo. Y lo siguiente que había que hacer era identificar a la mujer y notificar a su familia. A partir de los registros de hospedaje del hotel, la mujer fue identificada como Christine Engelhardt, de 24 años. Sus padres fueron informados de esta trágica noticia, y decir que sus peores pesadillas se habían hecho realidad sería quedarse corto. Su única hija, la luz de sus vidas, Christine, fue encontrada sin vida en su habitación de hotel en Miami. El viaje se suponía que iba a ser increíble para ella, pero ahora solo era un doloroso recordatorio para sus padres de cómo perdieron a su hija de una manera tan trágica e inexplicable. Así que lo primero que hizo la policía fue lo más obvio. Revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y le preguntaron a la gente que estaba por ahí. Querían saber si alguien había visto o escuchado algo fuera de lo común, si alguien estuvo con Christine la noche anterior o cualquier otra cosa. Bueno, en cuanto hablaron con la administración del hotel e incluso con algunos testigos presenciales, obtuvieron su primera pista sólida. Las primeras personas que salieron del hotel le dijeron a la policía que habían visto a dos hombres con Christine mientras ella regresaba a su habitación de hotel. Los testigos presenciales declararon que Christine parecía desorientada y que uno de los hombres que la acompañaba tenía que ayudarla a levantarse de vez en cuando. Este detalle preocupó mucho a la policía, así que revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese momento, y efectivamente se vio a Christine con dos hombres de aproximadamente su misma edad siguiéndola hasta su habitación.
La policía ahora estaba segura de que estos eran los dos hombres que habían visto a Christine por última vez. ¿Pero dónde estaban ahora? ¿Eran ellos quienes habían robado las cosas de Cristina y también eran responsables de lo que le sucedió? ¿O simplemente eran un par de hombres con los que Cristina hizo amistad ese día y nada más? Bueno, la policía necesitaba encontrar a estos dos hombres antes de que fuera demasiado tarde. Le preguntaron a la gente que estaba por ahí y revisaron las cámaras de seguridad cercanas, y después de una pequeña búsqueda, finalmente estaban siguiendo el rastro de estos dos hombres y descubrieron que eran Dorian Taylor y Edward Collier. Ahora solo tenían que encontrarlos y llevarlos para interrogarlos. Pero antes de que pudieran hacer eso, la policía recibió otra llamada muy angustiante. Alguien había encontrado a un joven inconsciente al costado de una calle cerca del mismo lugar donde Christine estaba de vacaciones. Este joven era Walter Riley, de 21 años y era de Chicago. Él también estaba de viaje en Miami y ahora también lo encontraron sin vida en la calle. ¿Había algún tipo de atacante suelto que estaba atacando a estos jóvenes turistas? Bueno, la policía llegó, notaron que Walter no tenía ninguna herida en su cuerpo, y se solicitó un informe toxicológico junto con una autopsia, y los resultados mostraron que Walter había sucumbido a un envenenamiento inducido por opioides y fentanilo. Pero Walter no era alguien que consumiera opioides, ni por razones médicas ni de manera recreativa. Así que la policía llegó a una sola conclusión. Alguien le dio a Walter una dosis alta de opioides y luego lo dejó morir. Luego, alrededor de ese tiempo, también llegaron el informe toxicológico y la autopsia de Christine. Su autopsia reveló que había tenido relaciones íntimas con una o más personas, y su causa de muerte fue una intoxicación inducida por fentanilo. La posición en la que se encontró su cuerpo también pudo haber contribuido a su fallecimiento prematuro, así que no era una causa definitiva, pero no se podía descartar nada. También tenía alcohol en su sistema al momento de su fallecimiento, el cual estaba muy por encima del límite legal. Esto, junto con la presencia de una sustancia sospechosa en su sistema, explicaba su estado desorientado en las grabaciones de las cámaras de seguridad y como lo vieron los testigos. De nuevo, no sabemos si Christine consumió estas sustancias y alcohol y tuvo esas relaciones de manera voluntaria, pero una cosa era segura. Según los resultados de su informe toxicológico, ella no estaba en condiciones de dar consentimiento de ningún tipo para nada de esto. Así que se concluyó que quien le dio esas pastillas y la robó se aprovechó de Cristina. Los agresores quizá no causaron directamente su fallecimiento, pero tampoco hicieron nada para ayudar a Cristina a recuperarse, y la policía también llegó a otra conclusión. Tanto Cristina como Walter fallecieron de manera bastante similar. Ambos fueron envenenados después de tomar las pastillas, que eran de la misma sustancia. Así que la policía temía que quien fuera responsable de la muerte de Walter también lo fuera de la de Cristina. Finalmente, 3 días después de que Cristina fuera encontrada en su habitación de hotel y un día después de que Walter fuera hallado en las calles, los investigadores dieron con una pista decisiva. Lograron encontrar a Dorian y Edward en imágenes de cámaras de seguridad mientras caminaban por una calle concurrida cerca de Miami Beach. Y curiosamente, llevaban la misma ropa que el día en que fueron vistos con Cristina. El hecho de que estos hombres ni siquiera pensaran en cambiarse de ropa después de robarle a una mujer ebria e indefensa en su habitación de hotel es realmente increíble. Ellos estaban disfrutando al máximo mientras, indirectamente, causaban la muerte de una joven. La policía también pudo identificar a Dorian porque su gran tatuaje en el cuello lo delató en las grabaciones de las cámaras de seguridad. Ahora todo lo que la policía tenía que hacer era arrestarlos e interrogarlos. Dorian Taylor y Edward Collier fueron arrestados el 21 de marzo y se les acusó de agresión, robo y fraude con tarjetas de crédito. Mira, cuando arrestaron a los dos hombres, a Dorian le encontraron la tarjeta de crédito de Christine, su teléfono y dinero en su bolsa. Cuando se revisó la actividad de la tarjeta de crédito de Christine, se reveló que los hombres usaron las tarjetas de crédito para hacer compras ilegales en Subway Wickers y Sugar Factory. ¿Pero quiénes eran Dorian y Edward? Bueno, no sabemos mucho sobre ellos, aparte del hecho de que ambos eran de Carolina del Norte y eran compañeros de cuarto. Y tenían un negocio secundario distribuyendo unas pastillas verdes extrañas a los turistas. Ahora que la policía tenía a sus sospechosos esposados, necesitaban obtener más información de ellos. Así que, sin rodeos ni nada, los investigadores empezaron a preguntarles sobre Christine. La policía sabía que estos hombres estaban con Christine, e incluso les mostraron imágenes de las cámaras de seguridad para que no pudieran negarlo. Y bueno, no pudieron. Dorian y Edward confesaron que efectivamente estuvieron con Christine en su habitación de hotel.
Evoir fue mucho más abierto con los investigadores que Dorian. De hecho, él fue quien les contó todo lo que había sucedido en la habitación del hotel. Aunque la pregunta de si Christine tomó las pastillas voluntariamente o no sigue sin respuesta, lo importante es que sí las tenía en su organismo. Evoir luego admitió a la policía que siguieron a Christine hasta su habitación en su estado muy desorientado, y ya dentro, los hombres lamentablemente se aprovecharon de ella. En palabras de Evoir, las relaciones íntimas fueron consensuadas, pero dado el estado de Christine, ella no podía saber lo que estaba pasando, ni quién le pedía que hiciera qué. Así que, sin suavizar nada, estos hombres le hicieron lo peor posible. Luego, después de que Cristina perdió el conocimiento, los dos hombres recorrieron la habitación de Christine y se llevaron todas sus cosas de valor, su dinero en efectivo y sus tarjetas de crédito y simplemente dejaron a Christine en esa habitación sin siquiera pensar en pedir ayuda. Cuando la policía reveló lo que realmente eran las pastillas verdes, Evoir se mostró visiblemente sorprendido. Juró una y otra vez que realmente pensaba que solo eran Percocet. Afirmó y recalcó que no sabía que esas pastillas estaban mezcladas con fentanilo. Si le crees o no, eso depende de ti. Si me preguntas a mí, él es culpable de todas formas, incluso si Evoir no sabía que las pastillas estaban mezcladas. Supongamos que está diciendo la verdad y que no sabía qué eran las pastillas. Bueno, ¿por qué no llamó a los servicios de emergencia para ayudar a Christine cuando ella apenas podía mantener los ojos abiertos? Probablemente sabe que los Percocets no te desorientan hasta ese punto. No ayudó a Christine y la dejó en un estado de desorientación, y ni siquiera detuvo a Dorian de hacer lo que estaban a punto de hacer. Y eso es lo que importa al final del día. Tanto Dorian como Evoir son culpables de dejar a Christine en ese estado en su habitación de hotel, lo que llevó a su fallecimiento. Y hablando del estado, también se sospechaba que Dorian le dio a Walter las mismas pastillas que le dio a Christine. Así que la muerte de Walter también era responsabilidad de Dorian. Como resultado de esto, ambos hombres fueron acusados de asesinato en primer grado por Christine Engelhardt, y Dorian fue acusado de un cargo adicional de asesinato en primer grado por Walter Riley. Hasta el momento, ambos hombres se han declarado no culpables de los cargos y actualmente están esperando el juicio. Por ahora, están encarcelados en la cárcel de Miami-Dade. En cuanto a los padres de Christine, perdieron a su única hija en un lugar lejano y desconocido para ellos. Doreen y Thomas incluso visitaron el hotel donde encontraron a Christine y simplemente no podían creerlo. Tanto los padres de Christine como los de Walter planean asistir a cada audiencia del juicio hasta que estos dos responsables sean castigados por lo que le hicieron a sus hijos. También se creó una cuenta de GoFundMe para el funeral de Christine, así como para los gastos de viaje relacionados con futuras audiencias en la corte. Y esto fue hecho por uno de sus amigos cercanos, Sam DiFrancesco. Espero que se haga justicia rápidamente y que estos agresores reciban las sentencias que merecen, porque tanto las vacaciones de Cristina como las de Walter simplemente dieron un giro para peor. Wendy Albano fue una diseñadora de interiores muy exitosa, nacida y criada en Tampa, Florida. Desde que Wendy era joven, tenía un don para la creatividad y el arte. Pasó su juventud tanto en California como en Florida y se graduó de la preparatoria y asistió a la Facultad de Periodismo en la Universidad de Florida en Gainesville. Y de ahí se graduó con una licenciatura en periodismo. Wendy también participó en actividades extracurriculares y fraternidades femeninas durante su tiempo en la universidad. Ella formó parte de la fraternidad femenina Chi Omega, hizo muchísimos amigos mientras estuvo ahí y era una persona sumamente sociable. Bueno, durante todo este tiempo, el sueño de Wendy de convertirse en diseñadora de interiores seguía gestándose en el fondo de su mente. Así que después de un tiempo, decidió dar el salto e invertir su tiempo y esfuerzo en establecer su negocio de diseño de interiores. Eso fue exactamente lo que hizo, y así nació Wendy Albano Designs. El negocio era el orgullo y la alegría de Wendy. Finalmente pudo hacer realidad sus sueños y estaba contenta con lo que tenía. En algún momento durante todo esto, Wendy también se casó 2 veces y tuvo 2 hijas, Jennifer y Lauren. Wendy era muy buena en lo que hacía. Su ética de trabajo y su profesionalismo eran de primer nivel, pero también lo eran sus habilidades. Ella era el tipo de persona que podía hacer que una pila de cajas de zapatos pareciera una obra de arte en una habitación. Su diseño mostraba elegancia, excentricidad, originalidad. Todo lo que hacía tenía ese toque atemporal. Así que, con estas habilidades y su personalidad cálida y muy acogedora, se volvió realmente exitosa en su campo de trabajo. Entre sus clientes también había algunos nombres destacados. Wendy había trabajado para el exjugador de baloncesto y empresario Derek Jeter.
También diseñó su casa, y es seguro decir que Derek quedó impresionado por su trabajo y creatividad. Wendy también trabajó para otra celebridad deportiva, Tino Martínez. Él fue un famoso jugador de béisbol que jugó para varios equipos durante sus 16 años de carrera. Así que, por lo que se sabe, a Wendy le estaba yendo muy bien. Tenía una buena vida en casa, su negocio y su proyecto estaban prosperando y hacía lo que amaba en el trabajo, lo cual le traía aún más alegría. Entonces, ¿qué pasó cuando encontraron a Wendy sin vida en una habitación de hotel a cientos y cientos de kilómetros de su casa? ¿Y quién querría hacerle daño a Wendy? Ahora, no sé cómo Wendy solía recibir a sus clientes, si se los referían, si llegaban a su oficina con una cita o si los atendía en línea, pero esto fue en 2010 cuando alguien en Facebook contactó a Wendy con una propuesta de negocios. Un día de 2010, Wendy estaba en Facebook haciendo lo de siempre cuando apareció una notificación en un costado. Alguien le envió a Wendy una solicitud de amistad y ella abrió la notificación y descubrió que la persona que le enviaba la solicitud era un desconocido. Su nombre era Ritesh Narpatrash y era un empresario indio. Wendy no conocía a este tipo, pero sí aceptó su solicitud de amistad y casi de inmediato llegó un mensaje. Y luego, no solo eso, sino que los dos hablaron durante 2 años antes de decidirse a encontrarse. Ahora, no sabemos mucho sobre Ritesh. Sabemos que tenía 20 y tantos años y que también era un hombre de negocios en la industria de la joyería durante esos 2 años. Y Wendy y Ritesh, en realidad, desarrollaron una buena amistad profesional y habían alcanzado un cierto nivel de confianza para empezar a hacer negocios juntos. Wendy y Ritesh habían hablado sobre la posible oportunidad de importar joyería hecha a mano. Ahora, Wendy y Ritesh habían estado intercambiando mensajes durante esos 2 años mencionados y ahora estaban en el proceso de realmente comenzar a trabajar juntos. Supongo que llevaron sus conversaciones de Facebook a correos electrónicos, tal vez incluso a mensajes de texto, porque hablar con alguien con experiencia en negocios por Facebook durante 2 años parece un poco complicado, pero en realidad no estoy seguro de todo eso. La cuestión es que Wendy finalmente aceptó viajar a Bangkok, Tailandia, para conocer a Ritesh en persona. Además, no sé si Wendy y Ritesh se habían conocido en persona antes, pero estoy bastante seguro de que esta fue su primera reunión en persona. Supongo que Wendy sabía cómo era Ritesh, primero porque habría visto su foto de perfil en Facebook. Pero además, si estaban hablando de negocios, especialmente de artes visuales como joyería y esas cosas, estoy seguro de que Wendy y Ritesh también se comunicaron por videollamadas en algún momento, pero es solo una suposición. Pero quiero decir, Wendy, que ha trabajado para celebridades en el mundo del deporte y cosas así, no parece alguien que solo hablaría de oportunidades de negocio por Facebook Messenger y luego se subiría a un avión para encontrarse con alguien que nunca había visto antes. Pero, de cualquier manera que haya sido, Ritesh y Wendy estuvieron de acuerdo con el plan y decidieron encontrarse en un hotel en Bangkok llamado Fraser Suites. Y no sé quién hizo las reservaciones para la habitación, pero este plan ya estaba en marcha. Así que Wendy se fue a encontrarse con su posible socio de negocios en febrero de 2012 sin saber que este viaje sería el último para ella. Ahora, no sabemos exactamente cuándo llegó Wendy a Bangkok, pero fue en algún momento de febrero de 2012. Su familia sabía que iba a encontrarse con un socio de negocios. No era un viaje secreto de ninguna manera. Ella siempre le avisaba a su familia y a sus hijas a dónde iba. Y también les avisó a sus empleados que iba a estar fuera en un viaje de trabajo por varios días. El punto es que todos sabían que Wendy iba a Bangkok para encontrarse con Ritesh, pero no regresaría con sus hijas ni con su familia porque pronto la encontraron sin vida en una habitación de hotel en Bangkok. Realmente no sabemos qué pasó hasta este punto, pero el 13 de febrero de 2012, el cuerpo de Wendy fue descubierto en su habitación de hotel. Supongo que el personal del hotel, el servicio de limpieza o el servicio a la habitación fueron quienes la encontraron en esa habitación, pero de cualquier manera, la policía tailandesa fue llamada de inmediato y comenzaron una investigación. Wendy fue atacada en esa misma habitación, pero según los informes no se robó nada. Tampoco se dijo que alguien hubiera forzado la entrada a la habitación. No parecía que fuera un robo que salió mal. Parecía un ataque pasional, lleno de ira. Probablemente fue alguien cercano a Wendy quien tenía una vendetta personal contra ella, lo que llevó a su ataque y posterior fallecimiento. Por suerte, el hotel sí tenía grabaciones de vigilancia y de inmediato la policía quiso revisarlas. Querían rastrear los movimientos de Wendy desde un par de horas antes para ver si alguien estaba con ella, si alguien la estaba siguiendo o si Wendy parecía tenerle miedo a alguien.
Bueno, cuando la policía vio las grabaciones de las cámaras de seguridad, encontraron lo que buscaban de inmediato. Se vio a Wendy entrando al hotel la noche anterior a que la encontraran en su habitación. Pero no estaba sola, estaba con un hombre que llevaba equipaje y se vio a ambos entrando a la habitación de hotel de Wendy. Luego, un par de horas antes de que la policía fuera llamada al hotel, vieron a alguien salir de la habitación de hotel de Wendy. Era un hombre que parecía tener unos 20 o 30 y tantos años y al ver cómo salió de la habitación de Wendy, la policía estaba segura de que Wendy conocía a este hombre. El hombre era su principal sospechoso, pero había algo que la policía temía. Aunque las imágenes eran muy borrosas, el agresor no parecía ser local, parecía ser del sur de Asia o tal vez indio. Entró a la habitación con Wendy y luego salió con su equipaje aproximadamente una hora después y se le vio caminando tranquilamente hacia el vestíbulo y saliendo del hotel. Ya habían pasado un par de horas desde que el hombre básicamente huyó de la escena, y la policía estaba preocupada de que para ese momento ya se hubiera escapado. Bueno, la policía tailandesa tenía razón, el hombre que estaba con Wendy, el atacante, había huido a Tailandia. No se le podía encontrar por ningún lado, y la policía no lo sabía en ese momento, pero te lo voy a decir ahora. Este hombre no era otro que Ritesh, y había huido a la India después de asesinar a su posible socio de negocios. La familia de Wendy fue informada de la devastadora noticia y estaban en shock. Wendy había ido a Bangkok en busca de materiales para llevar de regreso a Estados Unidos y así iniciar junto con Ritesh su empresa conjunta de joyería y accesorios de moda hechos a mano. Pero ahora la encontraron sin vida, lejos de casa, en una habitación de hotel en Bangkok. Su familia estuvo presionando a la policía tailandesa desde el principio, querían respuestas y que el culpable de lo que le pasó a Wendy fuera atrapado y castigado. La policía tailandesa emitió una orden de arresto y se puso en contacto con las autoridades policiales de la India, pidiéndoles que estuvieran atentos a Ritesh. Incluso le proporcionaron a la policía india las imágenes borrosas de las cámaras de seguridad y una foto de cerca del hombre en cuestión. Y ahora solo era cuestión de tiempo para que las autoridades indias atraparan al culpable. Pero no iba a ser fácil. Ya sabemos que la persona que llevó a Wendy a su trágico final fue en realidad Ritesh, y él fue la única persona con la que se reunió en esa habitación de hotel en Bangkok. Y también lo vieron salir de su habitación algún tiempo después, así que, sin duda, esto fue obra de Ritesh. Pero Ritesh ya estaba en un avión rumbo a la India y se daría a la fuga. Básicamente también estaba huyendo de la policía india. No regresó a casa y en cambio anduvo por diferentes lugares hasta que finalmente se estableció en Parbhani por el momento. Ritesh también empezó a usar otro nombre e intentó mezclarse con la multitud. Cambiaba frecuentemente su número y sus teléfonos para comunicarse con su familia. Incluso llegó al extremo de nunca llamar a su familia desde el mismo teléfono 2 veces. Estuvo trabajando en empleos informales que no lo ponían en el radar de nadie durante 2 años, y también era extremadamente cuidadoso al enviar dinero a su familia. Según funcionarios de la policía india, Ritesh solo usaba canales de transferencia de dinero imposibles de rastrear para enviarle dinero a su familia. Y además se movía mucho de un lugar a otro. Nunca se quedaba mucho tiempo en un solo lugar porque temía que la policía eventualmente lo atrapara. Si eso no es un comportamiento clásico de sospechoso y fugitivo, entonces no sé qué lo sea, pero la policía de Mumbai estaba pisándole los talones a Ritesh y lo buscaron por todas partes. A la policía de Mumbai le tomó 2 años después del asesinato de Wendy para finalmente arrestar a Ritesh. Fue en septiembre de 2014 cuando la policía de Mumbai recibió una pista de que el culpable se estaba escondiendo en Parbhani. Para llevar a cabo ese arresto exitoso, la policía de Mumbai se hizo pasar por repartidores de mensajería y se acercó a Ritesh. Y así fue como finalmente fue arrestado y encarcelado, esperando su extradición. Pero después de su arresto, fue liberado bajo fianza con la condición de que se presentara regularmente ante la División de Delitos. También le confiscaron el pasaporte para que no intentara huir de nuevo. Ritesh era libre de caminar por las calles de su país natal mientras esperaba la extradición a Tailandia para ser juzgado por asesinato. Y tristemente, los procedimientos de extradición avanzan a paso de tortuga. Hay tanto papeleo, confirmaciones y comunicación de ida y vuelta entre los 2 países, cada uno con sus propios tiempos, que las extradiciones pueden tardar meses o incluso años, lo cual es realmente frustrante, pero así son las cosas. Ritesh incluso presentó un recurso legal contra su extradición a Tailandia, pero fue desestimado por el Tribunal de Delhi en enero de 2019. Un mes después, en febrero de 2019, se publicó una lista de fugitivos extraditados de la India a países extranjeros, y uno de los hombres que estaba siendo extraditado era Ritesh.
Así que, 7 años después del ataque a Wendy en un hotel de Bangkok, las autoridades tailandesas finalmente lograron atrapar al culpable. Hasta hace poco, realmente no ha habido actualizaciones sobre un juicio, o si Ritesh realmente está siendo acusado del asesinato de Wendy, pero está bajo la custodia de la policía, y solo espero que este hombre sea castigado por lo que le hizo a Wendy y que se sepa por qué. Porque incluso después de 13 años desde el ataque a Wendy, nadie sabe por qué Ritesh hizo lo que hizo. No la robó, no hizo nada. Simplemente le quitó la vida y se alejó de todo el asunto. Tokio, la ciudad de luces de neón, energía interminable y un ritmo que nunca se detiene. Pero bajo la superficie de esta vibrante metrópolis acecha una oscuridad escalofriante. En mayo de 2012, el bullicioso ritmo de la ciudad fue destrozado por un evento impactante y trágico que dejó una huella repugnante tanto en Japón como en Irlanda, terminando con la vida de una mujer inocente. Esto no es solo una historia de crimen, es una historia de pérdida, justicia y la búsqueda de la verdad ante una tragedia indescriptible. Nicola Furlong nació el 17 de diciembre de 1990, hija de Andrew y Angela, en un pintoresco pueblo del condado de Wexford, Irlanda. Nicola tenía 2 hermanas menores, Andrea, que era 3 años menor, y Hannah, que era 9 años menor y era muy cercana a ambas. Creciendo en una comunidad unida en Wexford, Irlanda, Nicola era conocida por su brillante sonrisa, su personalidad cálida, impresionante y generosa, y tenía un entusiasmo contagioso por la vida. Desde temprana edad, Nicola mostró una pasión por la música y los deportes. Tocaba el piano maravillosamente y era una deportista apasionada. A menudo se le veía jugando fútbol y corriendo en competencias locales. La dedicación y el esfuerzo de Nicola también se extendieron a sus estudios. Destacó académicamente y estaba decidida a aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presentaba. Después de graduarse de la preparatoria en Irlanda, Nicola se inscribió como estudiante en la Universidad de Dublín para estudiar una licenciatura en negocios internacionales e idiomas. Pero cuando surgió la oportunidad de continuar sus estudios en el extranjero, su padre Andrés le sugirió que fuera, específicamente a Japón, ya que disfrutaba mucho tomar el curso. Su amor por explorar nuevas culturas e idiomas la llevó a participar en un programa de intercambio en la Universidad de Economía de la ciudad de Takasaki, en Tokio, en 2011. Esta oportunidad fue un sueño hecho realidad para Nicola, ya que combinaba sus ambiciones académicas con su amor por los viajes y las nuevas experiencias. Era una oportunidad única en la vida y simplemente tenía que aprovecharla, aunque eso significara estar lejos de su familia, amigos y su novio durante todo un año. Tokio fue un gran cambio, uno que Nicola quizás subestimó. Al principio, le costó trabajo adaptarse a vivir en Japón. La zona en la que vivía estaba a unas 2 horas de Tokio y era una zona de una belleza impresionante. Pero estar fuera de una gran ciudad significa que ofrece un estilo de vida japonés más tradicional, lo que implica que muchas personas no hablan inglés como podrían hacerlo en una zona más modernizada como Tokio. Más allá de eso, el tiempo que Nicola pasó extrañando a su familia opacó gran parte de su experiencia en Japón. Aunque disfrutó pasar tiempo en Japón, en su mayoría solo esperaba terminar su año en el programa de intercambio y regresar a casa con su familia. Nicola con el tiempo se adaptó a su nuevo entorno, haciendo amigos y sumergiéndose en la vibrante cultura japonesa. Los locales la conocían por ser de buen corazón y accesible. Nicola era más que solo una estudiante, era una joven con un futuro brillante por delante. Su amor por la música continuó también en Tokio, donde a menudo asistía a conciertos y disfrutaba explorando la escena musical local. Sus fines de semana estaban llenos de aventuras, desde visitar templos históricos hasta probar nuevas comidas, y a menudo documentaba sus experiencias en un blog que mantenía a sus amigos y familiares en casa al tanto de su viaje. Pero Nicola haría una última publicación en su blog antes de que su futuro cambiara para siempre. Y eso es porque, en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que Nicola había trabajado tan duro para construir, todas las relaciones que había formado en Japón, los recuerdos que tenía con nuevos amigos y nueva familia, todo desaparecería en un instante, cuando a Nicola le arrebataron la vida inesperadamente. En mayo de 2012, Nicola estaba a solo un par de meses de regresar a casa en Irlanda. La noche del 23 de mayo de 2012, Nicola y su amiga, otra chica de Irlanda que no ha sido identificada, decidieron asistir a un concierto de Nicki Minaj en Tokio. Se suponía que sería una noche divertida con amigas, una escapada de sus ocupadas agendas universitarias. Pero lo que no sabían era que esa noche tomaría un giro oscuro y siniestro. Nicola y su amiga viajaron a Tokio en tren, y fue un viaje de aproximadamente 2 horas.
El plan era ir al concierto y luego pasar el resto de la noche visitando bares en la zona de Tokio, tomando el primer tren de regreso a la escuela a la mañana siguiente. Pero mientras miraban un mapa de tránsito y hacían planes, se les acercaron dos hombres estadounidenses, Richard Hines de 19 años y James Blackstone de 23 años. Los hombres les explicaron a las chicas que estaban visitando Japón desde Estados Unidos, iniciando una conversación. Aunque las chicas no tenían idea de quiénes eran estos hombres y al principio no mostraron mucho interés en ellos, probablemente solo estaban contentas de haber conocido a alguien que pudiera hablar inglés con fluidez. Richard era de Memphis, Tennessee, y estaba allí trabajando como músico profesional, mientras que James voló desde Los Ángeles y estaba allí como bailarín profesional. Los hombres parecían muy amigables, y como conocían la vida nocturna de la ciudad, se ofrecieron a ayudar a las jóvenes a orientarse. Nicola y su amiga pensaron que parecían lo suficientemente amigables, así que aceptaron. Los cuatro finalmente se fueron juntos en un taxi. Mientras recorrían la ciudad, Richard y James les dijeron a las dos chicas que tenían 2 habitaciones reservadas y pagadas en el Hotel Keio Plaza, en el distrito de Shinjuku, una zona conocida por su vibrante vida nocturna. Los hombres les ofrecieron a las chicas una de las habitaciones para pasar la noche sin costo alguno. Pero Nicola y su amiga rechazaron la oferta, diciendo que estarían bien quedándose despiertas y tomando el tren de regreso por la mañana. La cosa es que, sin que las chicas lo supieran, el distrito de Shinjuku, aunque es famoso por su vida nocturna, también tiene un lado oscuro. Entre sus calles iluminadas con neón y sus bulliciosos centros de entretenimiento, esta era una zona conocida por sus elementos más sórdidos, con una tasa de criminalidad mucho más alta que el resto de Japón. Mientras las chicas estaban felices de haber hecho un par de nuevos amigos, no tenían idea del giro del destino en el que estaban a punto de caer. Cuando el grupo llegó a Shibuya, decidieron visitar el Bar Scramble. Nicola y su amiga compraron la primera ronda de bebidas y Richard y James compraron la segunda ronda, que fueron shots de tequila. Pero la amiga de Nicola comentó que el shot de tequila le pegó diferente a lo usual. Un minuto estaba sentada ahí disfrutando de las bebidas y la conversación, y al siguiente minuto se desmayó. Aquí es donde los eventos de la noche se vuelven algo confusos. Pero justo antes de la 1 a.m., las cámaras de seguridad de un taxi mostraron a Richard y James subiendo a las dos mujeres muy intoxicadas en la parte trasera de un auto, antes de subirse ellos mismos y decirle al conductor que los llevara al Hotel Keio Plaza en Shinjuku, a unos 10 o 15 minutos en auto. Una vez que llegaron al hotel, las cosas empeoraron. Nicola y su amiga fueron separadas, cada una yendo a diferentes habitaciones con uno de los hombres. Se cree que en este punto, ambas mujeres seguían completamente indefensas ante estos hombres y realmente ni siquiera entendían del todo lo que estaba pasando. El vestíbulo del Hotel Keio Plaza ha sido, durante años, un símbolo de la prosperidad y apertura de Tokio, donde los turistas se mezclan con los viajeros locales en su camino hacia las Torres Gemelas que dominan el centro de la ciudad. Pero cuando la noche del 23 de mayo se convirtió en las primeras horas del 24 de mayo, la energía vibrante del distrito Shinjuku de Tokio comenzó a desvanecerse. En una habitación de hotel, muy por encima de las bulliciosas calles, se estaba desarrollando un crimen impensable. Nicola Furlong, una joven brillante y aventurera, había entrado sin saberlo en una pesadilla. Eran alrededor de las 12:50 a.m. cuando los hombres, junto con Nicola y su amiga, llegaron al hotel. Las grabaciones de seguridad revelaron que Richard y James entendían claramente cuán intoxicadas estaban realmente Nicola y su amiga. De hecho, en estas grabaciones se puede escuchar a los hombres burlándose de las chicas, riéndose y jactándose de lo que planeaban hacerles cuando las llevaran de regreso a sus habitaciones de hotel. Cuando el taxi llegó al hotel, las chicas estaban tan mal que ni siquiera podían caminar. Los hombres terminaron teniendo que pedirle al personal del hotel 2 sillas de ruedas para poder llevar a las chicas a las habitaciones. Los empleados del hotel accedieron gustosamente sin pensarlo 2 veces. Así, estas chicas fueron llevadas en silla de ruedas por estos 2 hombres sin que ninguna de ellas supiera que, para una de ellas, esa noche sería la última. En las extrañas imágenes de seguridad, podemos ver a las chicas siendo llevadas en silla de ruedas completamente en contra de su voluntad. Richard estaba a cargo de Nicola, mientras que su amiga era llevada en silla de ruedas por James. Aproximadamente a las 3:20 a.m. se recibió una queja por ruido y el gerente del hotel de turno fue a la habitación 1427, la habitación donde se hospedaba Richard, para ver qué estaba pasando. Tocó la puerta un par de veces, pero cuando nadie respondió, el gerente entró a la habitación del hotel y descubrió a Nicola tirada boca abajo en el suelo. Estaba claro que algo había salido terriblemente, terriblemente mal. Luego se llamó a los servicios de emergencia para transportar tanto a Nicola como a su amiga, quien fue encontrada en la otra habitación, a un hospital cercano.
Pero a pesar de los mejores esfuerzos de los profesionales médicos, Nicola nunca recuperó la conciencia. Poco después de las 3:55 am se anunció que Nicola había fallecido. La causa inicial de su fallecimiento no estaba clara, dejando a su familia y amigos en estado de shock y dolor. Después de todo, acababa de hablar con sus amigos y familia sobre lo feliz que estaba de asistir al concierto esa noche. Estaba encantada con la idea. ¿Cómo, en tan solo unas pocas horas, las cosas pudieron haber salido tan mal? Afortunadamente, no fue difícil para la policía descubrir quién les había hecho esto a estas dos jóvenes. Después de todo, las habitaciones del hotel estaban registradas a nombre de Richard Hines y James Blackstone, los dos estadounidenses con los que ellas habían estado en el bar esa noche. Los hombres fueron localizados muy rápidamente y ambos fueron arrestados y llevados para ser interrogados. Al principio, los hombres no fueron acusados de quitarle la vida a Nicola, simplemente fueron acusados de agredir a la mujer que iba en el asiento trasero del taxi que habían tomado esa noche. La policía tenía fuertes sospechas de que ambas mujeres habían sido drogadas antes de quedar inconscientes, pero en ese momento esto solo era una teoría. Se tomó una muestra toxicológica de Nicola y los investigadores estaban esperando los resultados de este análisis antes de presentar cargos más graves contra los dos hombres. Mientras esto se llevaba a cabo, se estaba realizando una autopsia a Nicola para determinar específicamente cómo perdió la vida. Estos resultados no estarían listos hasta el 15 de junio y fueron sorprendentes, por decirlo menos. El profesor Kenichi Yoshida realizó la autopsia e informó que Nicola no había sufrido una sobredosis. En cambio, le restringieron la respiración, probablemente con un objeto, algo suave como una toalla. Se añadió que probablemente Nicola no perdió la vida rápidamente, y que probablemente tardó varios minutos y le causó una gran angustia, lo que probablemente contribuyó a la queja por ruido que presentaron otros huéspedes del hotel. Ahora que la policía había determinado exactamente cómo Nicola perdió la vida, estaban listos para llevar la investigación al siguiente nivel y oficialmente presentaron cargos por asesinato en primer grado contra James y Richard. El crimen causó conmoción tanto en Japón como en Irlanda. La familia de Nicola, devastada por la pérdida, exigió justicia para su querida hija. Su madre Angela y su padre Andrew viajaron a Tokio, soportando el doloroso proceso de lidiar con la muerte de su hija en un país lejano y desconocido. Buscaron respuestas y que los responsables rindieran cuentas, esperando que el sistema legal japonés le hiciera justicia a Nicola. Afortunadamente, la Policía Metropolitana de Tokio respondió rápidamente, tratando el caso con la seriedad que requería. Reunieron pruebas, enviaron las grabaciones de seguridad para análisis forense y reconstruyeron cuidadosamente los eventos de esa noche fatídica. La habitación del hotel fue registrada minuciosamente, revelando pistas que apuntaban directamente a Hines y Blackstone. Pero el caso no sería tan sencillo. Estos hombres, aunque claramente responsables, no iban a rendirse sin pelear. La noche en que Nicola perdió la vida, los detectives dicen que las acciones de Richard probablemente fueron impulsadas por una mezcla de intoxicación y simple agresión. Habiendo crecido en un ambiente familiar muy difícil, Richard tenía mucho odio y resentimiento hacia los demás. Como reveló la investigación, él agarró a Nicola en un ataque de ira, un acto de violencia impensable que dejó a su familia y amigos completamente devastados. Lo que específicamente lo hizo perder el control sigue siendo motivo de debate. No sabemos si Nicola pudo haber dicho algo que lo hizo explotar, o si él ya estaba actuando violentamente incluso antes de llevar a Nicola a la habitación del hotel. Pero fuera cual fuera el caso, Nicola recibió la mayor parte de su agresión y pagó caro por ello. Mientras todo esto sucedía, James estaba en la otra habitación haciendo lo que quería con la amiga de Nicola. Richard Hines negaría haberle quitado la vida a Nicola intencionalmente. Él afirma que sus acciones esa noche fueron completamente consensuadas, pero que las cosas se salieron de control cuando Nicola perdió la vida como resultado. Él insiste en que, fuera lo que fuera que le pasó a Nicola, fue un accidente. Pero la policía no se tragó esa versión. Cuando el caso llegó a juicio en marzo de 2013, salieron a la luz aún más detalles que, sinceramente, no mejoraron la situación y solo confirmaron las peores sospechas de los investigadores. La fiscalía alegó que la noche en cuestión, Hines y Blackstone drogaron a Nicola y a su amiga sin que ellas lo supieran, con la intención de llevarlas de regreso a sus habitaciones de hotel en contra de su voluntad. Esto básicamente ya ha sido confirmado, pero según el profesor Yoshida, quien realizó la autopsia de Nicola, ella tenía marcas de rasguños en el cuello, lo que indica que intentó defenderse de su atacante y probablemente lo hizo durante bastante tiempo. Yoshida dice que el método utilizado para quitarle la vida a Nicola fue monstruoso. Este hombre habría tenido varios minutos para quedarse ahí, mirando a los ojos de su víctima mientras ella luchaba, aferrándose desesperadamente a la vida.
Fue brutal, absolutamente brutal. Esto no fue algo que pudiera haber sido un accidente de ninguna manera. La amiga de Nicola fue llamada a testificar durante el juicio e hizo su mejor esfuerzo para reconstruir los eventos de esa noche hasta el trago de tequila que la hizo desmayarse. Ella habló de cómo los hombres se ofrecieron a llevar a las chicas de regreso a sus habitaciones de hotel, pero que ambas chicas rechazaron porque tenían pareja. Los hombres actuaron como si fueran a retirarse, pero nunca lo hicieron. Fue entonces cuando salió el tequila, y la amiga de Nicola dice que perdió el conocimiento solo unos minutos después de tomar el trago. No tiene recuerdos de lo que pasó después de esto, y lo siguiente que sabe es que despertó en una cama de hospital. El equipo de defensa presentó a Richard Hines como un hombre honesto y decente que simplemente quería ayudar a estas dos jóvenes a llegar a un lugar seguro, como su habitación de hotel, para que pudieran dormir y recuperarse de los efectos del alcohol que habían estado bebiendo. Pero los investigadores lograron encontrar imágenes de las cámaras de seguridad del viaje en taxi al hotel, en las que se podía escuchar a los hombres gritando emocionados sobre cómo, según sus palabras, estas chicas les habían caído del cielo. Mientras miraban a las dos mujeres y hablaban sobre lo que iban a hacerles, incluso se chocaron los puños entre ellos. Esto no fue en absoluto un accidente. Esto fue calculado y planeado hasta el más mínimo detalle. Aún peor, mientras los investigadores seguían indagando en el pasado de estos dos hombres, descubrieron que no era la primera vez que James había sido acusado de un crimen como este. De hecho, menos de un mes antes de que Nicola perdiera la vida, James fue acusado por otra mujer de haberle puesto algo en su bebida y aprovecharse de ella. Cuando Richard tuvo la oportunidad de defenderse, describió a Nicola como nada más que una chica que iba de bar en bar buscando a alguien que pudiera emborracharla fácilmente. Básicamente sugirió que ella salió de su escuela esa noche con toda la intención de emborracharse hasta perder el conocimiento y dio a entender que estaba dispuesta a irse con quien la emborrachara más rápido. No creo que necesites que te diga que esto no podría estar más lejos de la verdad. Para mí, creo que la parte más desgarradora de todo este juicio fue cuando la fiscalía mostró las imágenes del vestíbulo del hotel. Estas dos chicas estaban desesperadas porque alguien interviniera, literalmente cualquiera que las ayudara a salir de la mala situación en la que se encontraban. Pero ni un solo empleado del hotel se molestó en preguntarles a estas chicas si estaban bien. Nadie intervino y dijo, oye, tal vez deberíamos llamar a alguien porque estas chicas claramente están demasiado borrachas como para siquiera saber lo que está pasando. Nadie ofreció ayuda alguna, solo las sentaron en las sillas de ruedas que habían pedido e incluso llegaron al punto de ayudar a subir a las chicas a las sillas de ruedas. Es simplemente repugnante y no lo puedo comprender, realmente me deja perplejo. La familia de Nicola estuvo presente en el juicio y tuvieron que escuchar todos los horribles relatos de lo que le sucedió a su hija. Ellos presentaron una declaración de impacto de la víctima en la que solicitaron al juez que impusiera el castigo más severo posible. Pero desafortunadamente para ellos, el castigo que este hombre recibiría sería poco más que un castigo simbólico. Verás, en este momento de la historia de Japón, Richard, que tenía 19 años, todavía era considerado un menor de edad. El problema es que los menores de edad no pueden ser legalmente sentenciados al mismo nivel de castigo que los adultos. Aunque estas leyes han cambiado en años más recientes, eso realmente no importa en el caso de Richard, porque al final fue declarado culpable, pero solo podía ser sentenciado a un máximo de 5 a 10 años de prisión, y ahora es un hombre libre. En cuanto a su cómplice, James Blackstone, bueno, él fue condenado por agredir al amigo de Nicola, pero su sentencia fue aún más leve. Fue sentenciado a 3 años de trabajos forzados, siendo liberado en 2015, luego regresó a los Estados Unidos y continuó su carrera como bailarín, y sus crímenes en Japón no fueron más que una nota al pie en una vida por lo demás grandiosa. Estos dos hombres han demostrado ser delincuentes reincidentes, y simplemente se salieron con la suya. En los años posteriores al fallecimiento de Nicola, su familia ha trabajado incansablemente para honrar su memoria, creando becas en su nombre y abogando por la seguridad de los jóvenes viajeros en el extranjero. A raíz de esta tragedia, ha habido algunos cambios positivos destinados a prevenir incidentes similares en el futuro. Las campañas de concientización sobre la seguridad al viajar, especialmente para mujeres jóvenes en el extranjero, han ganado fuerza entre los estudiantes en el área de Tokio. Los hoteles en Tokio y otras ciudades importantes han implementado medidas de seguridad más estrictas para proteger a sus huéspedes, con la esperanza de evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. Estos pasos, aunque pequeños, representan un esfuerzo colectivo para asegurar que ninguna familia tenga que soportar el dolor que la familia de Nicola ha sufrido, sin mencionar el dolor con el que ahora su amiga tiene que vivir a diario. La familia de Nicola ha mostrado un valor increíble al compartir su historia, esperando que la experiencia de Nicola sirva como advertencia y lección para los demás.
Ellos continúan celebrando la vida de Nicola, recordándola como la joven vibrante, amorosa y talentosa que fue. Al final de esta historia nos queda solo una lección principal. Se hizo justicia, pero a veces eso simplemente no es suficiente. Estos dos hombres deberían haber pasado el resto de sus vidas pagando por lo que le hicieron a estas chicas. Pero en cambio, ellos están allá afuera viviendo su mejor vida, mientras la familia de Nicola queda destrozada y su amiga tiene que recoger los pedazos de la vida que alguna vez conoció. Para ambas familias, toda sensación de seguridad y protección les fue arrebatada por completo. Nunca volverán a conocer la verdadera paz. Pero para los dos hombres que les impusieron este destino a estas mujeres, ellos simplemente siguen con sus vidas y actúan como si nada hubiera pasado. ¿Y de alguna manera se supone que debemos aceptar esto como una forma de justicia? No lo creo. Probablemente hayas escuchado a alguien mencionar la frase «el crimen perfecto», que normalmente se refiere a un delito en el que el criminal no deja ninguna evidencia ni pistas que acerquen a los investigadores a resolver el caso. Los detectives a menudo pasan años investigando estos casos, todo en vano. Bueno, eso es cierto en el caso de Ray Rivera. Ray era un hombre que tenía mucho a su favor. Una esposa hermosa, una casa nueva, un gran trabajo en puerta y amigos y familiares que lo querían profundamente. Pero si todo esto es cierto, ¿qué lo llevó a saltar de un hotel de 14 pisos en una cálida noche de verano en 2006? Aún más extraño, ¿qué se debe pensar de la extraña serie de notas que dejó atrás? Y un ladrón escurridizo que intentó repetidamente robar la computadora de Ray. Bueno, ese es el asunto. La familia de Ray cree que él no saltó del techo de ese hotel ese día, y si las pruebas clave son de fiar, puede que tengan razón. Ray no saltó, lo empujaron. Ray Rivera nació el 10 de junio de 1973. Para 2006, Ray le iba bastante bien. Se había convertido en escritor y videógrafo mientras vivía en Baltimore, Maryland. Según algunos informes que encontré en línea, Ray era un gran fanático de las películas y el cine, y tenía un cariño especial por el trabajo de Stanley Kubrick. Algunos relatos afirman que Ray era un aspirante a guionista y narrador, pero su trabajo realmente nunca despegó. Pasaba mucho tiempo escribiendo y anotando posibles tramas e historias, pero nada realmente llegó a concretarse. No pude encontrar muestras de los guiones de Ray ni de su trabajo como narrador, pero Ray sí tenía un trabajo como escritor para el Rebound Report, un boletín financiero del cual Ray era uno de los editores principales. Aunque Ray amaba su trabajo al principio, las cosas simplemente no estaban saliendo como él había planeado. Ray y su esposa Allison se mudaron de Los Ángeles a Baltimore para que Ray pudiera aceptar el trabajo y pudieran comenzar su nueva vida juntos, ya que se habían casado recientemente. El trabajo parecía una excelente oportunidad, pero no estaba resultando como esperaban. Aunque Ray ciertamente era un gran escritor, no parece que las finanzas fueran realmente su verdadera pasión. Hizo su trabajo lo mejor que pudo, pero muchas de las acciones sobre las que escribía no seguían las tendencias que él esperaba, lo que ponía en duda su credibilidad y naturalmente llevaba a Ray a volverse bastante inseguro sobre sus predicciones y su valor general para la empresa. Este trabajo se lo había dado a Ray uno de sus amigos cercanos, Porter Stansberry. Porter y Ray se conocían desde hace mucho tiempo y Porter sentía que Ray sería la persona perfecta para el puesto de editor. Aunque Ray apreciaba muchísimo el trabajo, no podía quitarse la sensación de que sus esfuerzos estarían mejor empleados en otro lugar. Así que después de aproximadamente 2 años trabajando para el Rebound Report, Ray dejó su puesto a finales de 2005 y se convirtió en escritor independiente para Agora Corporation, una empresa que todavía, de alguna manera, era operada por Porter Stansberry. Allison, la esposa de Ray, dice que ambos habían hablado varias veces sobre mudarse de regreso a Los Ángeles para que Ray pudiera perseguir su verdadera pasión, la escritura de guiones. Aunque ambos habían hablado de esto varias veces, nunca hicieron planes concretos para regresar a su ciudad natal, aunque cada vez era más evidente que Ray simplemente no estaba feliz con su nueva vida en Baltimore. Cuando no estaba escribiendo o editando artículos financieros, Ray podía encontrarse entrenando al equipo local de waterpolo en la Universidad Johns Hopkins. Ray sentía una gran pasión por los deportes acuáticos e incluso había trabajado en una preparatoria en Burbank, California, como entrenador de deportes acuáticos para adolescentes. Sus alumnos lo querían mucho y sus exalumnos de preparatoria lo recordaban con mucho cariño. Uno de los entrenadores asistentes dijo que los chicos realmente valoraban sus opiniones porque Ray era un hombre que, sin duda, sabía de lo que hablaba cuando se trataba de deportes acuáticos. Pero todo esto aparentemente se fue por la borda cuando, sin previo aviso, Ray desapareció una noche en 2006 y nunca más se le volvió a ver con vida.
Ray Rivera fue visto por última vez el 16 de mayo de 2006. Él había estado en casa mientras su esposa estaba de viaje de negocios en Virginia. Mientras ella estaba fuera, un colega de trabajo de ella se estaba quedando en la casa con Rivera. Esta colega, Claudia, era buena amiga de Allison y las dos pasaban mucho tiempo juntas. Claudia dice que pasó el día en la casa con Ray, pero Ray estaba muy concentrado en uno de sus encargos, así que casi no lo vio ese día, ya que él había estado encerrado en su oficina, ocupado con el trabajo. En algún momento alrededor de las 4 p.m., Claudia dice que escuchó sonar el teléfono de Ray. Él contestó el teléfono, pero solo respondió «¡Ah, rayos!» antes de salir corriendo por la puerta trasera de la casa como si llegara tarde a algo. Apenas se fue, regresó corriendo a la casa y luego volvió a salir solo unos segundos después, dejando las luces encendidas en su oficina y su computadora funcionando. Cuando Claudia le contó a Allison sobre el extraño comportamiento de Ray, ella intentó llamarlo varias veces, pero él nunca contestó su teléfono. Más tarde, Allison admitió que supuso que Ray simplemente había salido a beber con amigos, pero no había ninguna indicación de que esto realmente hubiera sucedido. No fue hasta el día siguiente que Allison empezó a temer que algo había salido terriblemente mal. Al día siguiente, Allison regresó a casa de su viaje de negocios y Ray seguía sin aparecer por ningún lado. Los informes indican que Allison pasó todo ese día buscando a Ray, pero no había rastro de él. Una vez que Ray había estado desaparecido por unas 24 horas, Allison decidió que era momento de reportarlo como desaparecido. Cuando Ray salió de la casa familiar, iba conduciendo el auto de Allison y aproximadamente 6 días después, su auto fue encontrado estacionado en el área de Mount Vernon, abandonado. No había nada de interés en el auto, nada parecía fuera de lugar y no parece haber ninguna indicación de que algo sospechoso hubiera ocurrido. El único problema era que Ray no estaba por ningún lado y no había indicios de a dónde podría haber ido. Pero al día siguiente, la policía lograría un avance en el caso cuando descubrieron una escena del crimen que, bueno, era extraña. El 24 de mayo de 2006, la policía fue llamada al Hotel Belvedere en Baltimore después de que un transeúnte descubriera una escena del crimen. El Hotel Belvedere es una importante atracción histórica para los residentes de Estados Unidos. Originalmente construido en 1903, el edificio tiene una historia muy rica, albergando a íconos históricos como Theodore Roosevelt, John F. Kennedy, Woodrow Wilson y el rey Eduardo VIII, solo por nombrar algunos. Cuando la policía fue llamada al hotel, Ray llevaba desaparecido poco más de una semana. Cuando los empleados llevaron a los investigadores a la escena del crimen, no podían creer lo que veían. Ray Rivera fue encontrado tirado en el suelo dentro de una oficina abandonada en el hotel que no se había usado en varios años. Sus restos estaban muy descompuestos, lo que significa que había estado aquí durante bastante tiempo. La policía cree que probablemente terminó aquí el mismo día que desapareció o dentro de 1 o 2 días después. Cuando los detectives inspeccionaron la escena del crimen, notaron una pista en particular que aparentemente resolvía el caso a los pocos minutos de llegar. Un gran agujero en el techo y la azotea sugería que Ray había saltado desde la azotea hasta el techo inferior, cayendo 14 pisos hasta su muerte. Y como resultó ser, el Hotel Belvedere no es ajeno a personas que se quitan la vida, ya que varias fuentes afirman que personas han acabado con su vida en este hotel incontables veces en el pasado, aunque nunca se ha determinado un número específico. El hotel tiene un historial de sucesos extraños que han ocurrido en sus instalaciones, y la inesperada muerte de Ray Rivera solo se sumó a esta lista. Pero había solo un problema. El estado de los restos de Ray no sugería en absoluto que él se hubiera quitado la vida. Aún peor, cuando los detectives empezaron a usar matemáticas y a calcular la ubicación del cuerpo de Ray, las cosas simplemente no cuadraban. Si miras esta foto del hotel, verás que el edificio está diseñado con 2 techos a distinta altura. Está el techo obvio en la parte superior del edificio, pero fíjate en el hueco que está justo en el centro del edificio. Este hueco tiene un segundo techo, mucho más bajo, y aquí es donde se encontró el agujero en el techo. La razón por la que menciono esto es porque la policía inicialmente creyó que Ray se quitó la vida saltando desde el techo superior hacia el techo inferior y que este techo inferior cedió bajo su peso, enviándolo al edificio de oficinas de abajo. Pero esto simplemente no cuadra matemáticamente. Había una distancia considerable entre el lugar desde donde Ray habría saltado en el techo superior y donde habría terminado en el techo inferior. Según los expertos, Ray cayó aproximadamente 54 metros y le habría tomado alrededor de 3.3 segundos impactar ese techo inferior. Cuando impactó el techo inferior, estaba a unos 13 metros de las paredes exteriores del edificio. Y aquí es donde esta teoría comienza a desmoronarse.
Para que Ray terminara a 13 metros al otro lado del techo, habría necesitado viajar a una velocidad de aproximadamente 16 km por hora y saltar del techo como si fuera Buzz Lightyear o algo así. Pero el problema es que Ray solo tenía un espacio de poco más de 4.5 metros en el techo superior, no suficiente para correr a toda velocidad a unos 16 km por hora. Para empeorar las cosas, Ray ni siquiera llevaba zapatos cuando cayó por el techo, llevaba sandalias. Este salto habría sido difícil incluso para un corredor profesional que usara zapatos adecuados para correr, pero Ray no era corredor, ni llevaba zapatos apropiados. No hay manera lógica de que Ray pudiera haber hecho ese salto. La única otra explicación sería que Ray estuviera realmente dentro del edificio, lo que le daría más espacio para tomar impulso y luego saltar por una ventana de un piso superior. Pero el problema con esta teoría es que los pisos superiores se han convertido en condominios, que por todas las razones obvias habrían estado cerrados con llave. Y nunca ha habido un informe de que alguna de las ventanas superiores haya estado abierta o rota en ningún momento. Pero esto nos lleva al informe de la autopsia, que es impactante, por decirlo menos. Hasta este punto, la policía había estado siguiendo la teoría de que Ray se había quitado la vida saltando desde el techo superior del edificio, aunque no podían explicar cómo pudo haber hecho tal cosa. Pero el forense tenía una idea diferente. Pude localizar el informe oficial de la autopsia de este caso y el médico forense documentó docenas de heridas y fracturas que estaban por todo el cuerpo de Ray. Al observar la conclusión del informe, el forense admite que las lesiones de Ray sí parecen ser consistentes con una caída desde un edificio de varios pisos. El único inconveniente en este plan es que el forense clasificó la causa de la muerte de Ray como indeterminada. Otros han revisado el informe de la autopsia y han afirmado que las lesiones de Ray parecían ser mucho más consistentes con haber sido atropellado por un auto que con cualquier otra cosa, pero ciertamente no soy un experto en este campo, así que realmente no puedo opinar al respecto. Lo único que puedo decir que personalmente me pareció extraño es que si alguien cayera 14 pisos, atravesara un techo y aterrizara en el piso de abajo, yo pensaría que esa persona casi con certeza se habría roto la columna vertebral. Pero el informe del forense no documenta ni una sola vértebra rota. Ahora, de nuevo, ciertamente no soy un experto en este campo, pero me parece increíblemente extraño y casi imposible de creer. Lo más importante aquí es que el forense no pudo confirmar de ninguna manera cómo Ray perdió la vida, solo pudo concluir que sus heridas posiblemente pudieron haber sido causadas por la caída o por otra cosa. Y es esta idea de otra cosa la que ha llevado a muchas teorías diferentes, algunas de las cuales apuntan a la idea de que Ray pudo haber sido empujado. Uno de los detalles más extraños de este caso, que simplemente no puedo entender, es que aunque se cree que Ray saltó desde el techo superior, ambas sandalias fueron encontradas en el techo inferior. La única señal de daño en ellas es que una tenía la tira del dedo zafada, pero esto le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. No es algo raro. Pero aún más extraño es que su teléfono celular también fue encontrado en el techo inferior y además estaba completamente intacto y funcionando perfectamente. Entonces, si Ray estaba a 14 pisos de altura, ¿cómo es que sus sandalias y su teléfono estaban en tan perfectas condiciones, intactos, en este nivel inferior del techo? Ahora, algo que me gustaría dejar en claro es que también hay rumores que afirman que el agujero en el techo del edificio simplemente no era lo suficientemente grande como para que el cuerpo de Ray hubiera cabido, pero esto simplemente no es cierto. El agujero, aunque parece pequeño en las fotos, era más que lo suficientemente grande para que un hombre adulto cayera por él. No estoy seguro de dónde comenzó este rumor, pero sí quiero dejarlo claro antes de que se siga difundiendo. La esposa de Ray, Allison, opinó sobre la situación y mencionó que en los días previos a su desaparición, Ray había estado actuando de manera muy extraña. Ella mencionó que él parecía extremadamente paranoico y cree saber cuándo comenzó todo esto. Ella mencionó una ocasión solo unas semanas antes de la desaparición, cuando Ray había estado hablando con un hombre en un parque local. Allison dice que Ray nunca reveló de qué hablaron los dos, ni mencionó quién era el hombre. Pero después de que terminó su conversación, Ray se alejó y tenía una expresión muy preocupada en el rostro. Inmediatamente después de esta conversación, Ray se volvió tan paranoico que toda su actitud cambió. Ray era ampliamente conocido por ser un hombre despreocupado, pero de repente se volvió bastante reservado, callado y temeroso. Inmediatamente después de esto, Ray creyó que su casa fue robada 2 veces en el transcurso de solo unos días. Su casa estaba equipada con un sistema de seguridad de última generación y 2 veces la alarma se activó en medio de la noche. Cuando la pareja se levantó para ver qué estaba pasando, el sistema de seguridad nunca detectó a nadie en ninguna de las cámaras o sensores, así que no tenían idea de por qué se había activado la alarma. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas.
Después de que Ray desapareció y la policía estuvo buscando en su casa y oficina, encontraron una nota que había sido guardada en plástico y pegada con cinta adhesiva al frente de la computadora de Ray. La nota había sido escrita en una computadora e impresa con una fuente muy pequeña, lo que hacía que algunas palabras y letras estuvieran borrosas, pero según lo que puedo distinguir, la nota dice lo siguiente: hermanos y hermanas, en este momento alrededor del mundo estallan actos de violencia. ¡Qué vista tan impresionante! La siguiente línea está demasiado borrosa para leerla, pero continúa un momento después diciendo, cito, ese fue un juego bien jugado. Felicitaciones a todos los que participaron. Espero que lo hayan disfrutado. Era momento de despertar, así que aquí estoy. Me gustaría dar la bienvenida a quienes aceptaron nuestras invitaciones para ser miembros durante el juego. No lo hubiéramos logrado sin ustedes. Emprendí este esfuerzo para encontrar la verdad. Después de esto, la mayor parte de esta carta es demasiado borrosa para leer, pero menciona algo conocido como el consejo, y luego empieza a hacer referencia a personas de su vida personal, así como a actores, directores y guionistas como Stanley Kubrick. Luego escribe una lista muy larga de nombres, aparentemente de personas que conoce, y termina esta lista mencionando a su amigo Porter Stansbury, diciendo que él no lo hizo, pero nunca mencionó a qué se refería. Ahora, esta nota es obviamente muy extraña y en gran parte no parece tener sentido, pero un usuario de Reddit notó que Ray se refería a algo llamado El Juego. El usuario de Reddit mencionó una película llamada El Juego, y en una escena, uno de los personajes principales salta desde el techo de un nivel superior y atraviesa el techo de un nivel inferior. Una coincidencia muy extraña considerando lo que le pasó a Ray. Pero el problema con esta teoría es que el FBI ha revisado la carta y no encontró mérito en estas afirmaciones. Y otro experto afirmó lo mismo, creyendo que esta nota no tiene nada que ver con la desaparición y el fallecimiento de Ray. De hecho, la propia familia de Ray parece creer que esta nota no está relacionada con su desaparición, ya que afirman que él guardaba diarios llenos de divagaciones como esta, diciendo que ninguna de estas notas tenía sentido. Desde entonces, la nota ha sido considerada como un flujo de conciencia, y que puede que nunca haya tenido un propósito real o un significado subyacente. ¿Por qué Ray escribió tantas de estas notas extrañas sigue siendo un misterio, y a qué juego se refería también sigue siendo desconocido? Curiosamente, se descubrió que todas estas notas probablemente se originaron en la computadora de Ray. Cuando la policía investigaba el caso de Ray, los detectives se llevaron su computadora como evidencia para poder examinar sus archivos más de cerca. Después de que concluyeron su investigación, la computadora solo podía ser recogida por su esposa, pero en los días que le tomó a ella recoger la computadora, la policía notó que una persona había llamado varias veces, día tras día, haciendo todo lo posible por recoger la computadora de Ray, aunque no tenía permiso para hacerlo. La policía nunca reveló quién era esta persona. De hecho, no sabemos si siquiera ellos saben quién era. Pero Allison, la esposa de Ray, dice que nadie más debería tener ningún tipo de interés en la computadora de Ray y no tiene idea de quién habría querido hacer algo así. Hasta donde sabemos, nunca se encontró nada importante o relevante para el caso en su computadora, así que esto parece increíblemente extraño. La única otra teoría en este caso es que Ray estaba de alguna manera asociado con el escurridizo grupo conocido como los Masones, una organización secreta que ha existido durante cientos de años y de la que se rumora que ha estado involucrada en todo tipo de planes oscuros y secretos a lo largo de la historia. Ray estaba fascinado por los masones y había adquirido varios libros sobre el tema, e incluso recientemente había comprado un libro titulado Masones para Dummies en las semanas previas a su fallecimiento. Incluso visitó una logia masónica y solicitó unirse al grupo, pero no sabemos si eso llevó a algo. Al final, nadie sabe con certeza qué le pasó a Ray Rivera. Su familia sigue esperanzada de que algún día encontrarán respuestas y están convencidos de que él no se habría hecho eso. Existe una teoría predominante de que Ray debió haber sido empujado desde la azotea ese día, ya que tenía un miedo intenso a las alturas y recientemente acababa de comprar una casa nueva con su esposa. Pero el problema es que no hay indicios de quién habría querido empujarlo. Aún peor, ¿quién podría haberlo empujado con suficiente fuerza como para lanzarlo a unos impresionantes 14 metros a través del techo? Incluso si lo hubieran empujado, debería haber aterrizado solo a unos pocos metros horizontales de su posición inicial, solo un poco más lejos de lo que había saltado, pero eso simplemente no fue lo que sucedió. La policía todavía está investigando activamente este caso, incluso después de todos estos años, pero hoy no están más cerca de resolverlo que hace tantos años. La policía todavía trabaja con la hipótesis de que Ray se quitó la vida, pero parece que incluso ellos están empezando a creer que esto puede ser demasiado descabellado para ser cierto.